Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Obstetricia. Doctora Clara Mera Servigón, docente tutor del ciclo de Ginecología. Mi nombre es Catherine Verónica Valdés Rodríguez y el día de hoy voy a tratar un tema muy importante, el cual es las alteraciones del piso pélvico. Antes de entrar en detalle, es muy importante saber la anatomía del piso pélvico. Este va a estar compuesto por tres sistemas: el sistema suspensorio, el sistema cohesivo y el sistema de sostén. El sistema suspensorio va a estar compuesto por los ligamentos, el sistema cohesivo por las fascias y el sistema de sostén por los músculos. La integridad de estos sistemas garantiza el equilibrio pelviperineal normal desde los puntos de vista anatómicos y funcionales. La parte superior de la vagina y útero están suspendidas hacia la pelvis ósea por el complejo de ligamentos útero-sacro y ligamentos cardinales. Estos conforman alrededor del cérvix uterino un anillo pericervical. Hacia las paredes laterales de la pelvis, la fascia endopélvica se condensa en una estructura llamada arco tendíneo de la fascia pélvica, lugar donde la fascia pubocervical y el tabique recto-vaginal separan a las siguientes estructuras: de la vejiga de la vagina y de la vagina del recto, respectivamente. El cierre del diafragma pélvico está dado por el músculo elevador del ano. Este está constituido a su vez por tres haces musculares: el músculo o el haz puborectal, pubococcigio e iliococcigio. Además de estos músculos están el músculo piriforme, coccigio y el obturador interno. La pelvis está dividida en tres niveles. El nivel 1 está compuesto por el complejo de ligamentos útero-sacro-cardinal y el anillo pericervical. Daño a ese nivel se asocia a prolapsos del compartimiento apical, el prolapso uterino, el prolapso de la cúpula vaginal y el prolapso post-histerectomía o enterocele. El nivel 2. Este nivel está compuesto por el tercio medio de la vagina, específicamente por el tabique recto vaginal y la fascia pubocervical. Daño a este nivel producirá prolapsos en el compartimiento anterior o cistocele y prolapsos en el compartimiento posterior o rectocele. En el nivel 3, este nivel está compuesto por el cuerpo del perineo y las estructuras que los conforman, las cuales son el esfínter anal externo, los músculos superficiales del perineo y la membrana perineal. Daños a este nivel se manifiestan como desgarros perineales o cuerpos perineales deficientes. Los órganos pélvicos pueden dividirse en tres compartimientos: el compartimiento anterior, el compartimiento medio y el compartimiento posterior. El anterior va a estar conformado por lo que es la vejiga y la uretra. El compartimiento medio en las mujeres por el útero y la vagina, y en los hombres por la próstata y las vesículas seminales. En el compartimiento posterior por el recto, el conducto anal externo y el aparato esfinteriano. Voy a hablar sobre los prolapsos. Son aquellos descensos o desplazamientos de los órganos pélvicos y segmentos vaginales, tales como consecuencia del fallo de las estructuras de soporte y sostén, a través del introito vaginal o por debajo del nivel que normalmente ocupan. Existen tres tipos de prolapsos: el prolapso anterior, apical y posterior. El prolapso del segmento anterior, también llamado cistocele, es un prolapso de la pared vaginal anterior que se acompaña de la protrusión de la vejiga. Existen dos tipos de cistoceles: el cistocele central y el cistocele lateral. El cistocele central es el típico, se rompe en la mitad de la fascia, por lo tanto esto empieza a descender con los años. Se ve la pared lisa, brillante y sin rugosidades, como vemos en la imagen. Cuando el cistocele es por desinserción lateral, es un cistocele que permanece en rugosidades.
como lo vemos en la imagen. Por lo tanto, es un signo característico para poder diferenciar entre un cisocele lateral y un cisocele central. El prolapso del segmento apical. Aquí encontramos el histerocele y prolapso de la cúpula vaginal, el cual es un descenso del útero o de la cúpula vaginal a través del hiato vaginal. En el histerocele puro se ve cómo desciende el cuello uterino. Solamente hay daño de la pared apical. La vagina y la vejiga con el recto están indemnes. En una prosidencia se ve una pared vaginal con vejiga y útero. El prolapso del segmento posterior, también llamado rectocele, es el prolapso de la pared vaginal posterior que se acompaña de la protrusión del recto. Existen tres tipos de prolapso del segmento posterior o rectocele, el cual es el prolapso bajo, prolapso alto o prolapso medial o lateral. El prolapso o rectocele bajo es el más frecuente, siempre hay un desgarro perineal. El rectocele alto es muy infrecuente, solo se desgarra el tabique recto vaginal. Y en el rectocele medial o lateral es un tipo más infrecuente, corresponde a las separaciones centrales, mediales o laterales. Ahora voy a hablar sobre los grados del prolapso. Para esto hay que saber su clasificación. La clasificación PO-PQ va a tener un punto de referencia, el cual va a ser el himen, y puntos definidos alrededor de lo que es 2 en el punto anterior, que van a ser AB y BA, 2 en el compartimiento medio, que son C y D, 2 en el compartimiento posterior, que son AP y BP. Otros tres parámetros que son importantes para el examen cuantitativo del prolapso, que son el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total. Gracias a la clasificación POP, con su punto de referencia podemos saber la siguiente tabla. En la clasificación POP, 0 es equivalente a sin prolapso, 1, 1 centímetro mayor del himen, 2, 1 centímetro distal o proximal al himen, 3, 1 centímetro mayor fuera del himen y 4, eversión completa. Pero para la clasificación Wander-Walker, 0 va a ser sin prolapso, 1 con media distancia al himen, 2 nivel del himen, 3 media distancia fuera del himen y 4 prosidencia. En esta figura les voy a hablar sobre las clasificaciones de severidad del prolapso de órganos pélvicos. En 1963 se han clasificado por tres tipos de grados, que es el grado 1, que es leve, con el pujo, grado 2, que es moderado con el pujo, y grado 3, que es sin pujo o en reposo. En 1972 también se clasificaron con 4 grados. El grado 1, que es en plano medio de la vagina, grado 2, en la línea himenial, y 3 y 4 con eversión completa. En el sistema de 1980 son 3 grados. El grado 1 en plano medio de la vagina, el grado 2 por debajo de la línea himenial y el grado 3 con una eversión completa. Mientras que a partir de 1996 la clasificación de POP se ha dado en 4 estadios, como ya los nombré anteriormente. Los factores de riesgo para los prolapsos son los siguientes. Existen factores predisponentes, estimuladores, promotores y descompensadores. En los factores predisponentes va a existir o va a estar dado por el sexo, puede ser neurológico, anatómico, colágeno, muscular, cultural y ambiental. En el factor estimulador puede ser el parto, la lesión neurológica, lesión muscular, ruptura de tejido y cirugía radical. En los factores promotores puede ser una constipación, la profesión que ejerce la persona, la obesidad, cirugía, enfermedad pulmonar, tabaquismo, menopausia. Y en los factores descompensadores, el envejecimiento, demencia, debilidad, enfermedades adyacentes y los medicamentos. El cuadro clínico va a estar por siguiente.
son manifestaciones específicas o manifestaciones clínicas que van a depender de los órganos afectados. La intensidad del prolapso, una sensación de un cuerpo extraño o tumoración en la vagina, van a tener dolor pélvico, dispareunia, incontinencia fecal, incontinencia urinaria. El diagnóstico puede ser dado primordialmente por la anamnesis, en el cual vamos a preguntarle a la paciente cuáles son sus signos y sus síntomas y las expectativas que ella tiene. Es decir, saber desde cuándo empezó a sentirse con un tipo de tumoración, cuándo tuvo dolor pélvico o dispareunia, que es el dolor al tener las relaciones sexuales. También se le pueden preguntar lo que son sus antecedentes, la actividad física, el estilo de vida, si la paciente ya cursa por la menopausia, si ha tenido cirugía previa, si ha también tenido número o tipos de partos, si en esos partos el feto ha tenido un peso mayor al rango normal, en los cuales puede provocar desgarros, episiotomías, o el parto tuvo complicaciones, pudo ser prolongado, o también un parto precipitado, o con utilización de forceps. En la exploración ginecológica vamos a inspeccionar la vulva con la técnica de Valsalva, comprobar el tono de los músculos del piso pélvico, la exploración de incontinencia urinaria. Se puede hacer pruebas complementarias, por ejemplo, la ecografía ginecológica, uroanálisis y urocultivo, valoración de estudio postmiccional y un estudio urodinámico. El tratamiento para esto, primero puede ser un tratamiento médico conservador. Eliminar o minimizar los factores de riesgo, por ejemplo, depende de la profesión de la persona. Si ejerce presión abdominal con cosas pesadas, es primordial decirle a la paciente que deje de hacer ese tipo de actividades. También puede ser mejorado cuando los grados están en grado 1 con los ejercicios de Kegel para fortalecer lo que son la musculatura pélvica, tratamiento hormonal con estrógenos para las pacientes que son menopáusicas y el uso de pesarios. El tratamiento médico conservador o quirúrgico para lo que son los prolapsos anteriores, una colporrafia anterior, para lo que es el prolapso apical, fijación del ligamento sacroespinoso o suspensión del ligamento útero-sacro y sacrocolpexia. Para el segmento posterior, reparación del rectocele, reparación del enterocele y la colporrafia posterior. Otro tipo de alteraciones del piso pélvico es la incontinencia urinaria. Es una consecuencia del fallo de la fase de llenado vesical, bien por causa uretral o por causa vesical. En sí no es una enfermedad, sino como una consecuencia de la alteración de la fase de llenado vesical que se presenta en diferentes enfermedades, en la que el paciente refiere como síntoma la pérdida de orina. Existen diferentes tipos de incontinencia urinaria, el cual es la incontinencia urinaria de esfuerzo, es la pérdida de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca aumento de la presión abdominal. Incontinencia de urgencia es la pérdida involuntaria de orina acompañada inmediatamente precedida de una urgencia. Incontinencia urinaria mixta es la percepción de pérdida involuntaria de la orina asociada tanto como urgencia como al esfuerzo. Enuresis nocturna es la pérdida involuntaria de la orina durante el sueño. La incontinencia urinaria inconsciente es la pérdida involuntaria de la orina sin deseo miccional e independientemente de cualquier aumento de presión abdominal. Existen factores de riesgo para la incontinencia urinaria, lo cual está dado por el género, la edad, menopausa e hipoestrogenismo, embarazo, parto. Por género, la longitud uretral, las diferencias anatómicas en el suelo pelviano, en la edad por la disminución del tejido elástico, la atrofia celular, la degeneración nerviosa, la reducción de tono músculo liso.
la menopausa e hipoestrogenismo. La atrofia genital puede contribuir a la relajación del suelo pélvico, así como en la deficiencia intrínseca del esfínter uretral. El embarazo, los cambios hormonales y el aumento de peso del feto puede provocar una incontinencia de esfuerzo. El parto. El parto vaginal puede debilitar los músculos necesarios para controlar la vejiga y también dañar sus nervios y el tejido de sostén, lo que lleva a que el suelo pélvico descienda, lo que se provoca el prolapso. Para los diagnósticos puede estar dado por la anamnesis, la exploración física y un diario miccional. La anamnesis se le pregunta a la paciente el tipo de síntomas, los factores de riesgo, el número de compresas y protectores diarios como dato de valoración indirecta de la estabilidad de la incontinencia urinaria. En la exploración física debe hacerse con la vejiga llena, una exploración neurológica básica de la zona lumbosacra para valorar el tono muscular del suelo pelviano y los reflejos bulbocavernosos y anocutáneos. En el diario miccional va a estar constado o puede durar un intervalo de 3 a 7 días, el número de micciones que tiene durante el día, el volumen vaciado, los episodios de incontinencia y cuál es la causa. Otro tipo de alteración del piso pélvico es la incontinencia fecal. Es la pérdida del control esfinteriano o la inhabilidad para diferir la defecación en el momento y lugar socialmente aceptables, resultando en sí la salida no deseada de gas, líquido o materia fecal sólida. Existen factores de riesgo para este tipo de incontinencia, especialmente en mujeres multíparas que han tenido parto vaginal o con forceps. La prevalencia también aumenta con la edad debido a los cambios fisiológicos, la presencia de incontinencia urinaria, inmovilización en la enfermedad de Parkinson, en accidentes cerebrovasculares. También la presencia de diarrea o estreñimiento son factores de riesgo para lo que es la incontinencia fecal. Existe la clasificación de la incontinencia fecal, lo cual es la incontinencia pasiva, incontinencia de urgencia y manchado fecal. La incontinencia pasiva involucra la descarga fecal o de gas sin previo aviso. La incontinencia de urgencia comprende la salida de materia fecal con ciertos intentos activos de retener el contenido intestinal. El manchado fecal es un escurrimiento sin previo aviso de pocas cantidades de heces hacia la ropa interior después de una evacuación normal. Para el diagnóstico puede estar dado por la anamnesis, exploración física con un examen pélvico y digital, examen de laboratorio, función intestinal, ecografía endonal, manometría anorrectal. Como tratamiento puede ser un cambio de estilo de vida y tratamiento médico conservador. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Me despido.